Terrifier de 2016 es una película de terror gore extrema dirigida por Damien Leone y es la primera de la saga donde se popularizó el villano Art the Clown. No es la primera, ojo, aclaro, porque Terrifier, el inicio es del 2013, ese es del 2016, hay una antes donde aparece Art el payaso, pero esta es donde se hizo popular, ¿sí? Sí es donde se hizo popular. Pues resulta que en la noche de Halloween, dos amigas, Tara y Dawn, aquí tengo, vamos a poner a Tara, vamos a quitar aquí para que podamos ver todos. Resulta, mis amigos, que en la noche de Halloween estas dos amigas, Tara y Dawn, salen de fiesta, están bien borrachas y deciden pararse un ratito a comer pizza antes de conducir a sus casas. Ahí se encuentran con un payaso siniestro y mudo llamado Art el payaso, que las observa de una forma muy perturbadora. Y lo que empieza como un encuentro incómodo al principio, pues se convierte en una pesadilla cuando Art comienza una masacre brutal y sádica, persiguiéndolas y matando a cualquiera que se interponga en su camino de la forma más trágica y violenta posible. Vamos a poner aquí estas imágenes. Ajá. Sí. La película, mis amigos, es bien directa, eso sí, tiene un argumento muy poco complejo, es muy simple, de hecho, hace mucho énfasis en la violencia extrema, en el gore y el terror visceral. Art the Clown, David Howard Thornton, es el antagonista principal, es un payaso mudo, sádico y psicópata con maquillaje blanco y negro, es totalmente impredecible, cruel y disfruta torturando a sus víctimas. Es el gran ícono de la saga. Tara Hayes, interpretada por Gina Cannell, es una de las protagonistas. Quiero poner una foto de Tara porque me parece que es increíblemente similar, se parece mucho a Neve Campbell. Hasta en eso, el director quiso que los protagonistas se vieran mucho como los 90s, como las películas de inicio de los 2000s. Tara, esta Gina Cannell, tiene un gran parecido a Neve Campbell y es de las primeras cosas que me llamaron mucho la atención cuando empecé a ver esta película. Sin embargo, otra de las cosas que me pareció, y aquí viene un spoiler, que me pareció muy interesante, que me pareció muy buena, es que la Final Girl, que todo el mundo nos hace creer que es ella, pues al final resulta que ella no es la Final Girl. Y ese giro de la trama me gustó mucho. Ahí les va otro spoiler. Resulta que la hermana de Tara es la Final Girl. Eso, miren, es una chulada, es una cosa de mucha inteligencia del director. Me gustó mucho. Pues Tara es una chica joven, es una chica inteligente que intenta sobrevivir a la persecución del payaso loco, ¿sí? También está la mejor amiga de Tara, el estereotipo de la rubia tonta, Dawn Emerson, Dawn, interpretada por Katharine Corcoran, la otra chica que está con ella al inicio. Y está la hermana de Tara, está Vicky Hayes, que está interpretada por Samantha Scaffy. No traje, creo que una foto de la hermana de Tara. Qué bueno que no traje la foto porque no quiero dar muchos spoilers. Esto es importante porque ya les dije demasiado. Esto es importante porque, como les digo, algo que me pareció de lo más genial en Terrifier 1 es que Vicky, la hermana, es más importante que la Final Girl que empieza al principio. Eso está a medida de la película, eso está muy bien, fue una genialidad. Pues la película, aquí tengo una pieza, empieza con un programa de televisión donde están entrevistando a una chica desfigurada de la cara. No puedo poner la imagen porque hay personas que no han visto esta película y no quiero dar tantos spoilers, ¿sí? Empieza la película, están entrevistando a una chica desfigurada, toda desfigurada de la cara, horrible, y no puedo poner tampoco la imagen porque a YouTube no le gusta eso y me bajan el video. Y olvídense, tengo dos comentarios, a ver, vamos a leer. ¿Verdad que sí se parece? Se parece a Neve Campbell mucho, mi Richie. Se parece mucho a Neve Campbell y eso fue de lo que me llamó mucho la atención al inicio. Está igualita a Neve Campbell. A ver. Sí. Y les digo que no puedo poner las imágenes porque, o sea, quien han visto la película, y estoy seguro que muchos de ustedes han visto esta película, la cara de la chica parece como si fuera un chicle masticado. Así de horrible es. Art el payaso le comió la cara. Sí, así como lo escuchas. Y Vicky, es que eso no lo quiero tocar, porque sí, es importante, pero no quiero tocar ese tema, ¿eh? Bueno, no voy a tocar ese tema. Después del programa, aquí vamos a poner una imagen. Esta es la entrevistadora que estaba entrevistando a la mujer cara de chicle.
Después del programa, terminan matando a la presentadora que la entrevistó y me llama la atención que la presentadora era una arpía fría, déspota, que se burlaba de la tragedia de, no voy a nombrar su nombre, de la tragedia, digamos, de la mujer cara de chicle, ¿sí? La mujer cara de chicle era una mujer buena a la que Art le destrozó la vida entera al comerle la cara en vida. Es como si una parte del alma oscura de Art se hubiera apegado al alma de la chica cara de chicle y la convirtiera en un ser maligno. Y me pregunto yo si a Art el payaso le hicieron lo mismo, porque hay una escena donde Art el payaso sale abrazando a un bebé, bueno, lo que no es un bebé, es un muñeco realmente, aquí la tengo, una de las escenas más grotescas y más interesantes desde el punto de vista psicológico. Esta escena donde Art el payaso sale abrazando a un bebé de juguete, resulta que pues, las persiguen, ¿no? El payaso loco les está persiguiendo a las dos chicas, a Nip Campbell y a su amiga rubia, se meten a un edificio abandonado, donde lo están fumigando, donde hay un pelón que las ayuda al final, y se meten al edificio, ¿no? Entonces Art las persigue y en ese edificio está esta mujer. Esta mujer pues es una loquita que vive ahí en el edificio, está sosteniendo un bebé de plástico, un juguete, y dice que es su hijo. Es visiblemente una mujer que pues está mal de sus facultades mentales, ¿no? Resulta que ahí en el edificio donde se queda encerrada Tara, pues vive esta señora loca y que abraza a una muñeca, ¿no? Como si fuera su propio bebé real. Esta escena, mis amigos, es de las escenas más perturbadoras de la película, por lo que nos quiere demostrar el director, por la psicología de Art. Esto nos dice todo de Art, ¿eh? Esta señora toma a su bebé de juguete y Art empieza a actuar como si fuera un bebé y hasta se chupa el dedo. Esta es una de las escenas, les digo, más grotescas, más perturbadoras de la película, pero también creo que es de las escenas que más pistas nos brindan sobre la naturaleza de Art, quien no puede hablar, pero aquí está regresando a su etapa oral, según la psicología freudiana. Esto, desde el punto de vista psicológico, nos habla de una personalidad fragmentada, producto de una infancia traumatizante. Esta escena nos lleva a concluir que Art el payaso lo hicieron desde bebé, y esto desde la cábala, desde el esoterismo, nos habla de que hay personas que se vuelven pero tan malvadas que al final se convierten en demonios o en sombras que andan deambulando, según la materialidad que tengan, según el apego material que tengan a este mundo físico y muchas otras cosas. Así que ya, si les interesa, se los iré explicando poco a poco. Ustedes, como bien saben, Art el payaso no habla. Tengo dos comentarios. Sí, la mujer cara de chicle, horrible. ¿Art es un ente o es una persona? Esa es una pregunta muy buena y ahorita se las voy a resolver, Hebreo. Vamos a llegar a eso porque es bien interesante. Por eso les digo que esta escena nos dice mucho, mucho, mucho. Ahorita vamos a eso. Sí, yo les digo, esta escena nos lleva a concluir que a Art el payaso lo hicieron desde bebé, o sea que fue una persona. En un principio fue una persona. Y la respuesta completa no la encontramos en esta Terrifier, en Terrifier 1, no, la encontramos en Terrifier el inicio. Ahorita vamos a ir a eso. Art el payaso, les digo, no habla, como ustedes saben, y no habla por una elección creativa del director para potenciar el terror. Damien Leone, el director, el creador de la saga, lo diseñó deliberadamente como lo opuesto a Pennywise, de Eso el payaso. Y eso lo dijo el director, Damien Leone. Mientras que Pennywise habla y manipula psicológicamente, Art el payaso es un mimo, es puro silencio, hace mímica y expresiones corporales, es más un mimo siniestro que un payaso tradicional, y esto lo hace impredecible, lo hace inhumano y mucho más aterrador, porque no puedes negociar, no puedes entender sus motivos ni anticipar nada a través de las palabras. Su comunicación es solamente a través de sus gestos exagerados, de sus sonrisas perturbadoras y su violencia casi, casi teatral. De hecho, el que la hace de Art, mis amigos, es un mimo de profesión, es un mimo profesional y se le nota. El actor David Howard Thornton es mimo y es entrenado como un mimo profesional, y eso se ve claramente en cómo transmite todo, absolutamente todo, sin hablar. Esta película es artística, es arte. En esta escena de Art,
aquí vemos que hay un concepto de trauma y hay un concepto de disociación según la psicología freudiana. La sobreviviente, la señora loquita, está en un estado de shock profundo, está abrazando el traje sangriento de su torturador y representa como el trauma aquí te une forzosamente a tu agresor, algo muy común en la psicología del trauma. Así se identifica con el abusador o lo que se dice que tiene un apego traumático. Art convierte el asesinato en un performance artístico, ¿sí? Esta escena resalta cómo el horror no tiene ningún sentido racional. La víctima queda totalmente rota, sosteniendo los restos de su verdugo como si fuera algo precioso. Esta escena es nihilismo puro. Psicológicamente, Art representa la psicopatía sadista extrema, más una regresión infantil. Juega, hace bromas, usa disfraces, se chupa el dedo. Su silencio lo hace un vacío. No hay empatía, no hay remordimiento, no hay ninguna explicación humana, no hay lógica, solamente el placer en el sufrimiento ajeno. Y esto lo convierte en un demonio. Esta escena te golpea en lo más profundo porque muestra las consecuencias emocionales del mal absoluto. No solamente ves gore, ves como una persona queda totalmente destruida, como una persona queda psicológicamente reducida a chupar su pulgar como lo hace un bebé. Horrible y patético, ¿verdad? Les recuerdo que la meta de este en vivo son 5 supers y si quieres que siga haciendo más análisis psicológicos y esotéricos y que este canal siga viviendo, apóyanos con tu super y ayúdanos a llegar a la meta. Les pregunto aquí, ¿creen que Art siente algo de placer o es pura mecánica de muerte? ¿Qué opinas, Diego? ¿Qué opinas, mi Richie? Torah, los que nos acompañan aquí, somos 6 personas. Hebreo, ¿siente placer o ya no siente nada? Ha perdido eso de sentir hasta eso. Los leo aquí en el chat. Vamos a ver qué dicen. Dice Arte Hebreo, saludos, bro, qué bueno que andas por acá, yo ando bien entrado viendo este aterrador en vivo. Dice mi carnal. Dice Diego Macías, por los colores se parece a un mimo. Es un mimo y es un mimo profesional, sí, correcto. El actor es mimo. Es un síndrome de Estocolmo. Síndrome de Estocolmo puro, hebreo, correcto. Y Tora, gracias por tu súper. Gracias. Llegó un súper. Gracias por tu súper, Tora. Que el creador del universo que salía desde hoy y para siempre y que te dé 120 años de vida y alargue tus días y aleje de ti toda enfermedad maligna y conceda todos los deseos de tu corazón para tu bien. Gracias, Torah. Gracias. Creo que ya hemos llegado a la meta. Creo que ya llegamos a los 5 supers. Este canal, gracias a ustedes, gracias al creador del universo, sigue con vida. Sí, hierba mala nunca muere. Nos han revivido, así como el juguetero del diablo, como en el Puppet Master, cuando revivieron a los juguetes, así como el relámpago revivió a Jason en Viernes 13, así como Freddy Krueger también revivió, gracias, así como Chucky, han revivido este canal. Ahora soy Munra, el inmortal. ¡Ah! Diego Macías, ¿le gusta hacer sufrir a sus víctimas? Sí, correcto. Tú dices que le gusta, tú dices que todavía tiene sentimiento, ¿sí? Y al tener sentimiento, eso quiere decir que comunica su parte humana. Lo mismo que dice Torah, que siente placer, porque los demonios no tienen eso, ¿eh? No sienten placer, no tienen sentimientos, no les gusta nada, o sea, no tienen ese gusto, la capacidad de gustar, la capacidad del placer. Entonces aquí estamos viendo, por eso les digo que esta escena es muy, muy, muy interesante y Terrifier 1 es muy interesante porque estamos viendo, sí, que sigue, es una persona, aquí es una persona, ¿sí? O es una persona que está en el camino de convertirse a un demonio y lo único que le hace falta para convertirse en demonio es morir, ¿sí? Ahorita vamos a llegar a eso. Qué bueno. Me gusta mucho esta película. Les digo que hasta en lo grotesco podemos encontrar muchísimo conocimiento, ¿eh? Podemos sacar conocimiento de todo, de absoluta. Hebreo, gracias, carnal. Gracias por tu súper, Hebreo. Uy, gracias. Que Dios te bendiga, carnal. Gracias. De todo corazón, gracias. Que el creador del universo te siga bendiciendo, mi Hebreo. Gracias de todo corazón. Híjole, qué feliz me siento. Gracias por revivir este canal. Gracias, en serio. Gracias.
Gracias, no, me quedo corto agradeciéndolos. No, hombre, gracias. Entonces, ya quedamos, ¿no? Que Art en este momento aquí sí siente algo de placer, ¿verdad? Déjame poner aquí unas imágenes. Vamos a poner estas imágenes. Ahí está. Este de la escena final, ahorita vamos a llegar a eso también. Vamos a llegar a la escena final. Art no habla, no grita de dolor, no emite sonidos. Psicológicamente, esto representa una anulación total de sí mismo al no comunicarse, al no reconocer a sus víctimas como seres humanos, sino como objetos de juego, así como un niño, ¿sí? Art imita emociones humanas y risas de sorpresas, pero de una forma muy exagerada y vacía. Esto es lo más inquietante en la psicología de Art, porque sabemos que algo está mal porque la emoción no es real, ¿sí? Y esto tiene que ver a lo que les preguntaba, ¿Art siente o está imitando que siente? ¿Sí? La delgada línea entre convertirse en un demonio, de ser un humano a un demonio, está muy, muy delgadita, muy tenue, porque te hace dudar. A mí también me hace dudar si realmente siente ese placer o está fingiendo que siente el placer, tal como lo hace un demonio, ¿sí? Importantísimo esto. Art, y aquí nos hacemos otra pregunta muy psicológica y filosófica también. Si Art nació así o algo murió dentro de él para dejar de hablar. Yo digo, a diferencia de Michael Myers, por ejemplo, que es muy eficiente, o Jason, que es muy territorial, Art es muy lúdico. Su placer no es la muerte, es la agonía de sus víctimas. Como hay una escena, ahí la escena del serrucho, donde está Art disfrutando de la humillación de la víctima, de la amiga de Tara, psicológicamente busca romper el espíritu primero antes del cuerpo y por obvios motivos no puedo poner esa escena, la escena del serrucho. Tú la viste, ¿verdad, mi Richie? Esa escena es grotesca, es de la escena más despiadada de la película y creo que es una de las escenas más fuertes que he visto en cualquier película gore, y créanme que he visto mucho, mucho desde mi adolescencia. Esa escena donde está Art con el serrucho, no la voy a ni describir porque YouTube no me vaya a bajar el video, pero es una de las escenas más fuertes. Si tienen un estómago sensible, no la vean, por favor. Si son amantes del gore y están acostumbrados a este tipo de porquerías, véanla porque es una porquería muy buena y la van a disfrutar. Hay comentarios. A lo mejor sí imita. Eso es lo que me hace pensar que en este punto, en este momento, Art está imitando los sentimientos, ¿sí? Que ya se está convirtiendo totalmente en un demonio. Ahora vamos a platicar un poco de Tara. ¿Qué les parece? La clonaron a Neve Campbell. Tara. Vamos a platicar de Tara, la que pareciera ser la Final Girl, pero que al final no fue la Final Girl. Tara está vestida como un esqueleto al inicio de la película y eso esotéricamente también se me hace muy interesante. Vean, así inicia la película y Tara está vestida con este esqueleto de vestido. Es noche de Halloween, todas llevan sus disfraces, pero el hecho de que esté vestida como esqueleto nos dice mucho. Es como si Tara viera el futuro, como si supiera de antemano que esta noche de Halloween sería su última noche en la Tierra. Tara es muy sensitiva, siente cosas que su amiga la rubia superficial tonta no puede ver. Tara sabe que algo anda mal, que algo está por pasar y tan sabe que hasta se viste para la ocasión. Tara tiene premoniciones de su muerte y esto desde el punto de vista del esoterismo es muy fuerte, es muy significativo. Aquí hay referencias esotéricas a las premoniciones. Muchos de nosotros, y a poco no, Hebreo, a poco no, Diego, mi Richie, Tora, muchos de nosotros hemos tenido premoniciones. Algunos las hemos tenido en sueños vívidos, otros en sueños normales, otros en cosas que nos pasan. Y esto se debe a que nuestra alma, según la Cábala, según el conocimiento esotérico, según el sagrado libro del Zohar, según esto, nuestra alma puede ver el futuro. Nuestra alma sabe lo que va a pasar con nosotros, nuestra alma sabe nuestro pasado, nuestras reencarnaciones pasadas, nuestras vidas pasadas y puede ver, les digo, el futuro. Y a veces nuestro cerebro, que el cerebro no es otra cosa más que una antena, ¿sí? Porque la ciencia ya lo admite actualmente, que la mente no está aquí, la mente está aquí afuera, todo es mente y nuestro cerebro es solamente una antena donde canalizamos toda esa información. Nuestro cuerpo entonces recibe toda esa información a través del alma, el alma la envía al cerebro,
¿sí? Esta información se encuentra en esferas o en dimensiones más elevadas que aquí. Según la Cábala, es la 10ª dimensión. Creo que estamos en es Malhut, que representa la Tierra, es el mundo de la acción. Hay más mundos, como una capa, como una cebolla y sus capas, así es la realidad. Y desde ahí se revela lo que se le tiene que revelar al cuerpo, al cerebro. Por eso el vestido de Tara me parece de lo más fascinante desde un punto de vista esotérico. Tara está vestida para la ocasión, está vestida de gala para su propia muerte a manos de Art el payaso. Y la rubia, Dawn Emerson, vamos a tener, tengo aquí aquí está, Dawn. Hay comentarios, dice... A ver, vamos a leer comentarios. Hebreo dice, ¿será que se excita o se alimenta con las bajas vibraciones del sufrimiento de las personas, así como los demonios? Hebreo, tienes conocimientos muy intensos de esto y se nota que has vivido de estas cosas, se nota. Sí, correcto. Estas cosas, estos demonios son parásitos y se nutren de nuestro sufrimiento, se nutren de nuestra excitación. Ya lo decía también Conrado Malanga, un ufólogo muy, muy bueno que yo admiro mucho. Muchos ufólogos han tocado este tema. Malanga es uno de ellos, que estas criaturas, o sea, los que nosotros llamamos los extraterrestres, no son extraterrestres, son demonios y se nutren de nosotros, se nutren de nuestros sentimientos bajos y les gustan dos cosas, ¿sí? A los extraterrestres, a los demonios, dos cosas les gustan, el sexo y la sangre. Se nutren de sangre. Por eso en las civilizaciones, en las culturas antiguas y hoy en la actualidad, sí, muchos cultos satánicos, muchos cultos a estos dioses, ¿sí? Porque no son dioses, son chafísimas, su tecnología es un asco. Pero en fin, bueno, estos cultos ofrecen este tipo de sacrificios a estas deidades para mantenerlos con vida. ¿Y por qué sangre? Porque según la Cábala, según el esoterismo, en la sangre se encuentra el alma. Y creo que ya he dicho demasiado. Dice, como un vampiro energético, correcto, Hebreo. Yo tengo historias que he vivido de sueños premonitorios con pruebas. Te creo, totalmente, Hebreo. Esto pasa y pasa muy seguido, pero a veces preferimos olvidarlo y decir, no, esas son cuentos de viejas chismosas. No, eso no me toca a mí. Lo hemos vivido y muchas cosas lo viven más que muchas personas lo viven más que muchas personas. Hay personas altamente sensitivas, ¿sí? Mi hija acaba de tener uno hace como un mes, que ven el futuro. Es que a ciertas edades son más perceptivos a este tipo de cosas. El cerebro no tiene tanta, que es la antena por la cual recibimos la información, no está tan viciado. A medida que crecemos, dejamos de creer y dejamos que nos absorban otro tipo de conocimientos, ¿sí? Y nuestra percepción del universo cambia radicalmente. No así en los niños. Por eso a estos seres, a estos demonios, les gusta nutrirse de la sangre de estas personitas, ¿no? Entonces está muy interesante. Les digo que esto hay muchas cosas de qué platicar y me gusta que ustedes lo quieran y que les interese, porque hay mucho, créanme, tengo mucho que decir. Pues Dawn Emerson es la amiga de Tara. Este personaje, así como muchos que conocemos en la vida real, es una persona vacía, es una persona que no puede ver más allá de sus narices, es una persona, pues digamos que espiritualmente dormida y tonta. No tiene mucha profundidad como Tara, es simplemente el estereotipo de una rubia tonta y superficial que no puede ver más allá de sus narices. Tan así es que no puede distinguir del peligro. Aquí tengo una foto, una captura de pantalla, déjenme ponerla. ¿Dónde está la captura? Aquí está. No puede, está pero tan cegada. Ahorita leo sus comentarios, amigos. Nada más quiero hacer esto. Que no puede, está tan cegada que no puede ver más allá de sus narices. Y tan así que no puede distinguir el peligro que Art representa. Ahí está Art, ahí tiene el payaso, lo están amenazando, lo están acosando y hasta se toma selfies con Art el payaso en la pizzería. El personaje de Tara, en cambio, encarna también. Vamos a poner a Neve Campbell. El personaje de Tara encarna también una de las muertes más sádicas y más dramáticas en la historia del gore. Y su amiga también, las dos mueren de una manera terrible, espantosa. Yo creo que la rubia, la amiga de Tara, es la que tiene la muerte más horrenda. La escena del serrucho está tremenda, ¿eh? El final, también tengo que comentarles del final de la película, se los advertí desde un inicio que tiene spoilers, porque el final es de lo mejor. Porque al principio de la película, pues Art es un asesino de carne y hueso,
Art es un mimo flaco que solo puede contra las mujeres. Art es débil y es tan débil que tiene que usar pistola para matar. Fíjense, y esto es algo que pocas veces, yo no había visto desde Maniac Cop, de un villano que tenga que usar una pistola para matar. Esto no lo hace Jason, esto no lo hace Michael, esto no lo hace Freddy, o sí. O sea, Freddy usa sus cuchillos, pero a final de cuentas el cuchillo es un arma más personal, ¿sí? Mata de cerquita, pero Art es tan débil y tan patético que mata desde la distancia con una pistola, ¿sí? No como Michael Myers. Art es más bien una figura macabra y patética, pero tras su muerte, aquí es donde yo saqué esta conclusión que tras la muerte de Art, porque al final matan a Art, al final Art se apunta a sí mismo y se autofiniquita, no puedo decir la palabra, pero Art termina autofiniquitándose y esto es lo que genera muchas dudas. Decían si Art era un demonio o era una persona. Es una persona que eventualmente se convirtió en demonio y la muerte le dio ese empujoncito, ¿sí? Art es tan malévolo que el mismo infierno lo escupe. No hay lugar para Art en el infierno y es condenado a seguir en nuestro plano material y Art es usado aquí en este plano como una vara del creador del universo, una vara que castiga, que lastima y que tortura y mata a las personas que por alguna razón no merecen tener misericordia terrenal. El final de Terrifier crea la franquicia que conocemos actualmente, pero tienes que ver Terrifier, el inicio del 2013, para saber la naturaleza demoníaca. Y si este análisis te está gustando y quieres que haga un análisis de todas las películas de Terrifier, házmelo saber con tu super chat o con un comentario. La meta de este en vivo fue llegar a 5 supers y lo hemos logrado. Hemos revivido este